Y pensar que aún hay gente ya mal acostumbrada que se ríe a costilla de nosotros, que nos pide y nos usa, que nos usa y nos pide payasadas. Primero nos podaron el idioma porque éramos indianos. Y hablar el guaraní fue y es pecado, porque es cosa de mencho, guarangada. Bueno, vos sabés que cuando yo era chica y durante mucho tiempo se consideró el guaraní como una lengua que se menospreciaba. Entonces ni mi mamá ni mi papá me dejaban hablar guaraní. Yo aprendí algo de guaraní jugando con los hijos de las cocineras, de las mucamas que venían, que estaban en casa, que hablaban en guaraní a la siesta. Entonces jugábamos con los chicos a la siesta y ellos me hablaban en guaraní y yo terminé aprendiendo. Pero siempre viajábamos al Chaco, que están los parientes de mi mamá, y el guaraní siempre se habló. Mi mamá no lo hablaba con nosotros, pero lo entendía bien cuando le hablaban y contestaba en guaraní. O sea que ellos sabían. ¿Y vos por qué pensás que no te quisieron enseñar? Mi papá decía que respecto a mis hermanos, si hablaban guaraní, se les iba a endurecer la lengua y no iban a poder hablar bien el castellano, que era la lengua del imperio, digamos. Había que hablar castellano para poder prosperar. Mis hermanos prosperaron, pero costó mucho. Costó apartarse de las raíces. Ponen como idioma nacional, digamos el que tenían que hablar todos, lo que era en su momento también un dialecto propio de un lugar, que es el florentino, el que se habla en Florencia. Y los dialectos fueron como pretendidos olvidar, eliminar. Pero con la fuerza que tiene lo que verdaderamente es propio, nunca se pudo. Nunca se pudo. Y la gente siguió hablando el dialecto siciliano, como acá, toda la gente en Paraguay, en Corrientes, de la zona de Formosa, Chaco, para el norte de Santa Fe, la gente siguió hablando guaraní. En otras décadas, digamos, en las antepasadas, ya tenía el serio problema en que dentro del Paraguay estaba totalmente prohibida por el doctor Francia. Así que aquel que hablaba guaraní o le escuchaban de por ahí hablar en guaraní era penado por la ley. Recién ahora se le da el valor que tendría que haber tenido siempre el idioma guaraní. Porque el idioma guaraní es un idioma del pueblo paraguayo. Yo vine a la ciudad de Rosario, empecé a estudiar ciencia política y por supuesto la política tiene mucho que ver con lo que es la cultura de los pueblos y cómo los pueblos se organizaron. Y por supuesto, uno se empieza a interesar por lo que son, digamos, las luchas y las reivindicaciones populares. En determinado momento de mi vida yo entendí que una de las reivindicaciones a las cuales yo tenía que seguir, digamos, era
el rescate de la cultura guaraní, de mi familia, de mi pueblo. Yo entendía que el pueblo correntino era oprimido en múltiples variables, y una de ellas era la lingüística y la cultural. Se nos negó el guaraní, se nos negó la cultura. Entonces yo en un momento me di cuenta que tenía que ser parte de ese rescate. Fue doloroso y se vivió de distintas maneras. A mi mamá se le notaba más, a mi papá no tanto. No se le notaba, eso no quiere decir que no lo sufriera, porque una cosa es lo que se nota y otra cosa es lo que uno tapa. Y sí se notaba, porque siempre hubo flotando el dolor del desarraigo. El desarraigo es tan cruel, tan cruel. Yo lo noté en los 3 meses que estuve viviendo en Italia, porque yo en algún momento me quise ir a vivir allá y se ve que fue más fuerte la tierra, porque me volví. La patria es la patria, es la patria. Y bueno, y se nota. Y ellos vivieron acá y bueno, en definitiva murieron acá y se quedaron, como dice la Andricina, ¿no? Que si yo llevo sangre de esa gringa de otros pagos, sus huesos están abonando la tierra caliente de nuestro Chaco. Y bueno, si no es nuestro Chaco y es Rosario, sí, están acá ellos. Y después me fui a estudiar a Buenos Aires y siguió mi carrera médica. Y ahí seguía yo con mi correntinidad a flor de piel. Tanto que cuando estuve exilada en Francia, yo estaba vestida como una señora francesa o extranjera, profesora de la universidad, y cuando yo llegaba a mi casa me sacaba los zapatos, me tomaba unos mates y escuchaba chamamé. Eso en pleno París. Las personas que vinieron en la década del 40 por cuestiones políticas a la República Argentina, debido a que ellos se sentían solos, desprotegidos, tristes porque el desarraigo es terrible, es doloroso. Entonces ellos querían tener un lugar de encuentro de todos los paraguayos, y fue así como ellos compraron esta casa, y me refiero a la lucha terrible que hubo en el 40, 47 fue más dura la cosa, del Partido Colorado y del Partido Liberal. Ya en el 53 estuvo Stroessner, que fue una época, un gobierno dictatorial, así que por más que mis compatriotas digan de que fue democrática, nada que ver. Ahí también muchísimos paraguayos vinieron por cuestiones políticas, muchísimos, porque si no eras liberal, no estabas con el gobierno. Y si eras colorado de la otra rama, que eran los mendefleitistas, también estabas en contra de Stroessner. Y entonces tenías que venir o desaparecías en el Paraguay. No tenías otra alternativa que cruzarte el charco, como dicen los de la capital. Yo vine a estudiar ciencia política. Acá me encontré con el guaraní. Es lo que le sucede a muchos de los que emigramos de nuestra provincia, de encontrarnos que necesitamos rescatar las tradiciones, muchas de las cuales se nos negó, y buscamos en la ciudad eso que nosotros necesitamos. Es como una especie de gasolina cultural que todos los provincianos necesitamos en la gran ciudad. Y bueno, lo que yo necesité en su momento era acercarme a la cultura guaraní.
hija de sicilianos. Mi mamá y mi papá vinieron casados de Italia, de un pueblecito, una aldea siciliana. Y o sea que yo soy gringa de pura cepa, que también lo que muchas veces me preguntan con respecto a esto de por qué. Me acuerdo siempre lo comento, yo también soy de la Feli, me pregunta, Feli es una de las compañeras, ¿no? ¿De dónde te viene la correntinada? Y digo, de ninguna parte me viene la correntinada, porque yo soy, nada que ver, yo soy hija de italiano. Pero mi acercamiento fue por lo que antes comentaba. Y creo que también de alguna forma encontré ese hilo que une estas cuestiones, porque el dialecto siciliano sufrió la misma exclusión o el mismo interés en olvidarlo y que la gente no lo hablara más, que sufrió el guaraní. Y pasó exactamente lo mismo. La fuerza hizo que la gente lo siguiera hablando y sigue existiendo, y eso es fundamental. Y bueno, le pasa lo mismo ahora también. En las escuelas de Sicilia se enseña el dialecto siciliano, o se intenta, porque también pasa un poco como el guaraní. Sí, digamos, los decretos están, después hay que llevarlos a la práctica, pero por lo menos la idea está de revalorizar, que es tan importante. Pantalón arremangado, el barrilero se aleja silencio, le está robando al Paraná su agua fresca. Como mis papás son correntinos, durante mi infancia, hasta los 10 años aproximadamente, con mis hermanos, teníamos el acento correntino, pronunciábamos las leyes. Y sin embargo, bueno, en la escuela tuve particularmente una docente que se encargó de explicarme que así no se hablaba, o que así se hablaba en Corrientes, y nosotros estábamos en la provincia de Entre Ríos, y que tenía que dejar eso de lado. Así que ahí entendí un poco que el chamamé, la cultura, el guaraní era vergonzoso, pero bueno, después con el tiempo y al venirme a vivir a Rosario entendí que las raíces no se niegan, que uno lo trae siempre en la sangre. En mi caso particular estuvo muy presente, como te decía, porque yo participaba de las reuniones de aquellos peones golondrinas que por supuesto hablaban en guaraní, cantaban en guaraní, y que luego de la jornada diaria ponían su ollita de 3 patas, prendían el fuego, se iluminaba el lugar a lo mejor con un candil o un farol, y mientras se esperaba que el guiso carrero esté a punto, empezaba la música del acordeón, de las guitarras, el canto en guaraní o en castellano, pero el guaraní predominaba en la lengua de aquellas personas que, bueno, estoy hablando de unas cuantas décadas atrás. Paraguay creció también, tienen más habitantes, mucha gente regresó al Paraguay ya cuando Stroessner se fue. Entonces el problema vino por otro lado, la cuestión económica, trabajo. Porque muchos paraguayos son, le llamamos así comúnmente, golondrinas, porque ellos vienen, trabajan durante todo el año y para más o menos fines de noviembre ellos regresan con su platita a Paraguay y regresan en marzo a seguir trabajando. En la actualidad la tecnología ha hecho que ya las actividades del agro sean diferentes, así que ya no se emplea tanta gente golondrina, pero en ese tiempo sí, venían trenes completos, el tren General Urquiza, la vía del General Urquiza pasaba por mi pueblo, y en la estación de Gobernador Martínez era donde ellos bajaban y se dirigían hacia las distintas arroceras que comenzaban el tiempo de su trilla, y ese era uno de los motivos más convocantes de la gente de toda la región litoral. Y acá en la República Argentina, o por lo menos acá en Rosario, yo sé de que el paraguayo es muy buscado en la construcción más que nada, porque dicen de que son muy buenos carpinteros, y entonces, aparte el paraguayo es respetuoso, sumiso, trabajador. En el Paraguay no conocemos de paros,
derechos sociales, ni del trabajador, ni nada, y entonces ellos están acostumbrados al trabajo duro. Y vienen acá y gracias a Dios, muchos o todos los que nos quedamos salimos adelante. trípode, podemos decir, que tiene que ver con la cultura guaraní, que es lo comunitario, por lo tanto lo humano, lo espiritual, que serían todas las implicancias divinas y espirituales, porque los guaraníes, digamos, eran un pueblo muy espiritual, y lo natural, la naturaleza. Los tres estamentos se unen, digamos, una especie de dialéctica muy interesante que en el guaraní no se puede separar como lo hizo la sociedad moderna, que separó lo social de lo natural. En el guaraní los tres elementos tienen implicancia que no pueden ser separados. Y acá en Rosario se da una mixtura muy interesante, porque no estamos en presencia de lo natural, que es, digamos, un factor muy importante en la estructuración, digamos, de la vida del provinciano. El campo es muy importante, digamos, en la configuración de la vida. Acá estamos en plena ciudad, una ciudad populosa, como es Rosario, y los provincianos buscan crear espacios de sociabilidad para recrear la cultura guaraní. Por supuesto, estos lugares, estos espacios se dan más bien en las zonas suburbanas, en los suburbios, en las zonas periféricas de la ciudad. Nosotros, que nos encontramos más bien en el centro, como que estamos muy inundados por lo que es la visión cosmopolita de Rosario. Entonces, crear otro espacio más vinculado al centro, como fue el taller de guaraní, justamente generó recrear no solamente las tradiciones que venimos trayendo, sino pensar el idioma. Sí, fue algo que me cayó del cielo. Yo cuando pienso en esto, que puede, como una ventanita que se fue abriendo y como que hubiera entrado en la tierra sin mal. Porque ahí está lo que yo, sin saber cuando era chica, sin saber, estaba como buscando. Es algo extraño también lo que me pasa en guaraní, ya que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá de descendencia, de ascendencia sería irlandesa, mi padre criollo, pero mi papá, por ejemplo, él le gustaba mucho, que yo siempre lo acompañaba escuchando música, la música clásica, música sureña y cuyana.
En mi casa no se escuchaba chamamé. Y yo siento sinceramente que a mí me pertenece. A mí me pertenece, a mí me golpea muy fuerte, a mí me pertenece. Esto es algo que yo tengo para contarles desde hace mucho, pero como no me gusta, cuando yo empecé en la 816, en la zona había muchos chaqueños y los chicos, muchos chicos míos, eran nacidos en el Chaco y lo negaban. Yo te estaba haciendo el registro. ¿Y dónde naciste, hija? Después te digo, señor. No querían ser reconocidos. Y no había manera de convencerlos. Es lamentable, pero buscan más vale ayornarse con la cultura argentina. Hay que reconocer también, el Paraguay es un país que está trazado en 1000 cosas. Entonces, claro, es lógico. Uno como madre siempre quiere lo mejor para el hijo, ¿no? Entonces trata de que se culturicen. Entonces, como se culturizan acá, en la República Argentina, al idioma lo escuchan poco, entonces, o a las costumbres. No es lo mismo vivir acá que allá para tener las mismas costumbres, ¿no? Por ahí perdemos la cuestión de la cultura de lo que es gastronomía, por decirte. Y el idioma porque, claro, van a la escuela acá, los niños no conocen lo que es el guaraní. Si es que les enseñas, les entorpece la lengua. Si les enseñas el guaraní, les entorpece la lengua. Después el castellano o el español no lo pueden hablar fluidamente. Entonces, tratamos de que nuestros hijos sigan la cultura argentina. No precisamente argentina, sino que sí, lo mejor, la cultura de acá, rosarina sería en este caso. ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes. Como siempre, quien les habla, Nélida Argentina Zenón, los invita a recorrer juntos nuestra querida región litoraleña, que brinda el marco para recibir a estos amigos muy jóvenes, entusiastas y relacionados con la música, las costumbres del litoral y en particular el guaraní. Y cuando nosotros decimos ñandé, estamos diciendo ñandé los libaneses, ñandé los rosarinos, ñandé los de Irlanda, que nos sentimos identificados por una tradición que es la guaranítica, pero que supo atravesar todas las barreras culturales que siempre se ponen, sino que más bien se hizo algo mucho más rico y más profundo. Eso quizá también es nuestro ñandé. Efectivamente, y qué lindo cuando te presentaste, me dijiste que sos Jessica Hasne, por sobre todas las cosas, chamamecera. Creo que es importante en la formación de nuestra identidad. El chamamé también tiene que ver con una filosofía de vida, con una forma de pensarse uno y de pensar a los demás, y de pensar la vida misma. Digamos, es una cosmovisión. El chamamé por ahí es desprestigiado por los que no lo conocen, probablemente por desconocimiento, pero el chamamé es un modo de ser, es un modo de vivir. Y por eso para mí es fundamental en mi identidad ser chamamecera. Todos nosotros te conocemos, sabemos de tu trayectoria, los oyentes también te conocen perfectamente porque tu programa tiene ya 38 años de trayectoria, pero nosotros queremos saber cómo te puedes definir vos misma, cómo te puedes presentar vos misma. Y yo como chamamecera, chamamecera, y soy trovadora rural. Soy una trovadora rural, así dice una de mis canciones, donde relato justamente por dónde anduve cantando, dónde nació esta vocación, cómo, de dónde, del corazón de la gente paisana. Y esos cantores, esos hombres trashumantes que eran peones golondrinas, fueron los que marcaron
mi determinación desde muy niña por ser también como ellas, chamamecera y golondrina. El primer contacto fue María Felisa Lemos, con quien yo había hecho un taller de canto hace unos años atrás. Me comentó acerca del taller de guaraní que se realizaba, me pareció interesante, me acerqué, me dieron una acogida increíble. Se lo comenté a mi compañera María Eva, y con la anuencia de Lucas, el puro que vino también, Jessy que vino a ayudarnos también. A lo largo de todo el año pasado, con cuarto grado en aquel momento, hicimos un trabajo en el que se trabajó el tema del guaraní, la participación de los guaraníes en la construcción de la sociedad argentina, incluso hasta la lucha por la independencia, toda la participación que tuvieron en relación a su relación con Belgrano y la campaña al Paraguay. Cuando nosotros le presentamos a los chicos esta propuesta, que primero fue presentada por mi compañera, me la trajo a mí me encantó, enseguida me enganché con el tema, los chicos lo tomaron de una manera tan natural, tan linda y tan interesados, que la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención. Mostraron una alegría al trabajar con el tema, un respeto que realmente asombra. Saber que los chicos tienen ese respeto, naturalmente les sale el respeto por la diversidad, por lo distinto, por las otras culturas, interesarse por conocer cosas diferentes. Tuve problema de la creación, siempre apareció así, espontáneamente. Pero en ese caso, ese día no, puse la tela y la miré y digo, ¿qué estoy haciendo? Mirando la tela, ¿por qué? Y de pronto apareció Chay Botambu Yape, yo quiero pan, que lo relacioné con yo tengo hambre, yo tengo sed, yo tengo deseos, como que la lengua a mí, como que el idioma a mí me estaba hablando. Entonces ahí hice algo, lo escribí en la tela, hice algo muy elemental, muy primario, que son los elementos para comer, y fue algo como que yo no me pude, ni intento tampoco, pero salir más de esa conjunción, ¿no?, de la pintura con el idioma, con la lengua. Me gusta ir a la clase, me siento muy bien yendo a la clase y salgo más contenta aún, salgo mejor aún. Yo me siento agradada, muy agradada, y el grupo es magnífico. No sé si el hecho del idioma hace o que el elemento humano que se juntó es tan agradable. Mi familia dice de que yo voy a guaraní por el grupo. Sí, voy a guaraní por el grupo y por aprender el idioma, pero sí, el grupo es magnífico. Hay así como un yayetopá, como una cosa que nos junta todo, que nos abraza todo. Cada vez que un espíritu guaraní se encarna en un cuerpo, ese espíritu tiene toda una identidad que ya viene con anterioridad. Entonces Báez dice que este espíritu busca anhelosamente, digamos, encontrarse con eso que él había conocido. Y entonces todas las personas tenemos distintos espíritus dentro nuestro, dice el profesor Báez, y nosotros buscamos esos orígenes nuestros. Y yo creo que acá perfectamente nosotros vemos cómo hemos conformado nuestro tecojá.
nosotros, independientemente de cada cual crea o no en la existencia espiritual, nosotros creemos en la identidad cultural. Y a muchos de nosotros que hemos salido de nuestra tierra o no, o que tenemos una historia detrás, buscamos recrear en el lugar donde estamos nuestro tecojá, nuestro lugar donde se da nuestra forma de ser, nuestra cultura, para recrear, digamos, todo ese saber ancestral que traemos, que nos fue negado, de un sistema que ha buscado silenciar al guaraní y a través de silenciar al idioma, silenciar la cultura. Y como ustedes, por lo que estamos hablando, la cultura guaraní es subversiva a lo que es el orden que vino a imponer el español y el portugués. Y es subversiva incluso mucho más, digamos, a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, nosotros encontrarnos acá es como que buscamos recrear un poco eso que se nos negó. Así es como que te hace, viste, la geografía. No, es obvio. Es que Marciana tiene una capacidad impresionante para decir cosas, para no decir cosas, digamos. Sí, veo. Sí. No, lo que pasa es que yo no tenía problema que vos. No me dijo nada de la vestimenta, No pero me yo dijo, supuse dijo, que tenía que estar casual. no me dijo nada. Dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA y el Nacional de Pediatría Juan Garrahan, con lo cual el otorgamiento de los fondos abarca un total de 16 hospitales. Bueno, yo, Cherera María Félix Alemo, Chepo Janohara, Che Goyaguá. Más piconde. Ahí lo cortamos. Hacienda y Guayboita, esa oye es la silla la guaraní. Apuca. Apuca, bueno, guasa se ve apucao, pero ¿dónde le busca? Apuca,